Muy buenas, bienvenida a este vídeo. Bueno, antes de nada, quiero que sepas que tengo mi setup de siempre. ASMR. Voy a coger el micro en la mano porque así como que la muevo un poco más y me sirve para explicar un poco mejor. Tengo aquí un pequeño guión, mi cuaderno diario de entrenamiento y aquí un par de cosas que también me parece clave para ir contando un poco. Entonces, bueno, has llegado a este vídeo. Quiero también un poco que entiendas la dinámica de este vídeo, que es un poco explicarte en caso de que tú notes que vas al gimnasio y eh, notes que como que vas a una máquina libre porque está libre, pero en realidad te toca otro ejercicio, pero entrenas un poco en función de lo que te apetece en el día, que te apetece alguna serie más, pues haces más. O, pues es que hoy me noto que he terminado antes de entrenar y estoy con mogollón de energía y meto al final del entreno abdomen. Y luego al día siguiente estoy quizá un poco más cansada, no entiendo por qué estoy tan cansada, no entiendo por qué no progreso en peso, no entiendo por qué esta semana levanto 10 kilos menos. Bueno, todo esto tiene una explicación. Y también quiero contarte un poco desde mi experiencia y en el punto en el que estoy ahora, que puede ser también que hayas entrado a este vídeo porque has visto un poco el trasfondo de mis historias de estos días por Instagram, que bueno, en caso de que no me sigas en Instagram, dejaré por aquí abajo el Instagram. Así que bueno, ya ves, iluminación la justa, son las 9 de la noche, yo ya he cenado hace un rato y también quiero que tomes este tiempo como descanso, como relax y que aprendas todo lo posible. Así que bueno, antes de nada, no es que tu cuerpo sea débil o tengas poca energía, ¿vale? Seguramente no necesites una descarga de entrenamiento, por ejemplo, se me ocurre. O no es que necesites un plan súper estricto, que no te puedas salir de ahí de un 3 por entre 10 y 12 repeticiones. Y siempre sea así. Es probable que en tu normal necesites hacer menos volumen y que sea como algo más general de pues igual un 3 por 12 o un 3 por 10 o 12, pues hacer primero un 2 por 10 o 12 o ver cuántos ejercicios estás haciendo cada vez que vas a entrenar. Y también un poco en función de tu distribución semanal. Ya no hablo solo en el día, sino a lo largo de la semana. Pues si por ejemplo te gusta combinarlo con cardio, ver cómo puede interferir el cardio en tu recuperación, en tu descanso, en cómo tú de estrés o en cómo tú de estresante percibas todo ese acúmulo de cosas. ¿Acúmulo? Cúmulo. Ese cúmulo de cosas. Yo creo que sin A, ¿no? Bueno, me habéis entendido. Entonces, eh, eso sería como un poco más no te lo tomes como un ataque esto. Entonces, te voy a explicar un poco las bases del cuerpo en plan de entrenamiento y también un poco en base a mi experiencia de estos días. Hoy justo he publicado una encuesta de que me tocaba hacer peso muerto y bueno, pues que ponía, bueno, voy a llegar a los 100 kilos y todo el mundo me ha puesto que llegaba a los 100 kilos. La atracción era, bueno, no llegó ni a los 95. Efectivamente, no he llegado ni a los 95. Y tiene un porqué. O sea, de hecho, he hecho 6 repeticiones con 90 kilos y me han pesado como si fueran 100. Y yo sé que no es que mi cuerpo esté respondiendo menos, no es que tenga menos fuerza, no es que haya perdido fuerza, porque bueno, contexto aquí, yo he llegado a hacer 8 repeticiones con 100 kilos y también he cogido creo que 105 kilos a 3 4 repeticiones, pero bueno, ahí están. El caso, eh, hoy pues he ido a entrenar, llevaba desde el viernes sin entrenar, estos días he estado un poco más parada. Ayer en el viaje que tenía de 4 horas en el bus estuve sentada, estuve las 4 horas trabajando con el ordenador con una mala postura seguramente y mi lumbar pues colapsó un poco. Entonces pues he dormido un poquito regular, me he despertado muy pronto y en general pues eso, llevo desde el viernes sin entrenar. Entonces, lo primero de todo es entender un poco el contexto de por qué has levantado quizá ese día menos. O por qué ese día estás más cansada. Vigilar un poco.
¿Te va a bajar la regla? ¿Estás con la regla? ¿O estás preocupada por algo, por algún problema personal, social, familiar? Y luego, más que un poco el contexto de ese día, fijarte en las semanas anteriores, en cómo ha ido tu progreso. Porque es posible que cuando decimos esto de, sí, sobrecarga progresiva, bla, 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 sobrecarga progresiva, bla, bla, bueno, en fin. Seguro que te ha petado el Instagram de esa información. Bien, eso sobre el papel está muy bien. Y sobre el diario de entrenamiento, yo cojo el diario de entrenamiento cada vez que me pongo a entrenar y digo, venga, toca esto, voy a intentar hacer esto porque la semana pasada hice esto. Pero es que os puedo asegurar, bueno, voy a abrir aquí con una mano, que es que este diario tiene más tachones que aciertos. Bueno, la primera página que abro, a ver si se ve, no sé si va a... Bueno, os podéis intuir un poco que hay más tachones que otra cosa, porque yo me siento y digo, bueno, voy a hacer esto, pero luego cuando lo hago, pues igual hago más, igual hago menos. De normal me suelo quedar un poco, o sea, me suelo quedar, o sea, lo tacho y pongo algo un poco más pequeño. O eso en repes, en kilos sí que suelo poner un poco más. El caso que sobre el papel está muy bien. Ahora, si llevas unas semanas progresando un montón en un ejercicio, pues claro, llega la semana 28 y, bueno, 28 o depende un poco de cuánto tiempo lleves entrenando y tu cuerpo dice, joder, ¿puedes parar de una vez? ¿Puedes dejarme tranquila y quedarte en este peso? Y muchas veces el quedarte en este peso también es un poco en qué ejercicio me estoy quedando con este peso. Porque si te fijas un poco en el peso muerto, puede ser un poco más cambiante. La cifra pues va sumando un poquito, va sumando 1,25 cada semana o repeticiones en la segunda serie. Pero hay ejercicios que igual son más lineales, pues por ejemplo, un ejercicio que tienes entre 10 y 12, que por ejemplo puede ser una extensión de cuádriceps. Ahí suele ser un poco más estándar o, por ejemplo, un patrón unilateral suele ser más fijo en el tiempo. No suele haber ese boom, esa línea tan ascendente, suele ser un poco más neutral. Sigue siendo un poco ascendente, debería, pero es un poquito más bajita. Entonces, eso sería una parte. Me estoy extendiendo ya mucho de lo que quería hablar, pero bueno, también creo que es interesante esto. Entonces, bueno, yo en este caso vengo de 3 semanas de descarga, estuve mala, estuve enferma hace 3 semanas, hoy ya me oís un poco mejor, tengo un vídeo grabado con sinusitis de hace una semana, he estado con sinusitis ayer fui al fisio y no podía ni respirar, estaba ahí boca abajo. Eso, también fui al fisio, tenía muy, muy cargada la zona de los trapecios, las cervicales. Y bueno, llevo semanas con mucho estrés en cuanto a emociones. La que no lo sepa, estoy viviendo en Guecho, me mudé hace un mes y algo y pues todo lo que supone eso porque estoy aquí sola, no tengo familia, amigos sí, familia no. El caso, eso sería un poco pues que justo además quería haber grabado la serie, no la grabé. No la he grabado, sensación de que me pesaba muchísimo, estaba un poco fría en el entreno, estaba notando como que tardaba un poco más y encima se me había olvidado la botella de agua. Esto es súper importante porque luego creo que el pequeño tirón que me ha dado era por falta de hidratación. Entonces, sin más, me ha dado en la zona, digamos, en lugar de la lumbar, que también, en la zona anterior. Y bueno, esto también hacer un breve inciso, si os pasa alguna vez, si os queda pillada la zona o algo, os sentís que os molesta un poco, es probable porque hayas estado sentadas durante mucho tiempo. Yo, por ejemplo, hoy me he levantado a las 6:30 de la mañana y pues he estado trabajando hasta las 12:30 o así. Entonces, claro, he estado tiempo sentada más, el viaje y demás, y eso hace que la musculatura anterior se estire poco, entonces se trabaja menos y se queda cómoda, por así decirlo, es que no me sale la palabra. Y es por eso que pues hoy, por ejemplo, me ha molestado un poco. Entonces, bueno, pues digamos que toda esa situación negativa ha dado como resultado pues que he hecho 6 repeticiones por 90. Pero yo estoy súper contenta porque vamos a abrir el manual de entrenamiento y nos fijamos que en las 3 semanas que llevo de descarga, os voy a contar un poco porque esto es importante, ¿vale? Lo que os digo, fijaros un poco en las semanas anteriores.
En este caso, yo haciendo este ejercicio, cuando tenía la regla, antes del virus, que fue la semana antes del virus, hice 6 repeticiones con 100 kilos. Luego hice 12 con 85 y luego hice 13 con 70. Estas dos últimas las hice con un poquito más de recorrido. Luego me puse mala y hice 6 repeticiones con 85. Fijaros, hice el mismo peso de la back-off, de la segunda serie, pero con las repeticiones de la primera serie. A la siguiente semana, es decir, semana pasada, tuve que entrenar los 5 días seguidos y la anterior, es decir, la semana que estuve mala, entrené 3 días. Este entreno lo hice. Bueno, pues claro, pues hice con un poquito menos de peso, pero con más repeticiones, porque estaba un poco, me encontraba bastante mal. Hice 10 repeticiones con 80 kilos, que aún así bastante guay, porque es lo que os digo, la semana anterior estaba fatal. Y justo esta semana he hecho con 90 kilos, es decir, 10 kilos más que la semana anterior y 5 respecto a la otra, igualando las repeticiones, ¿vale? Es decir, respecto a la que estaba mana, pues 5 kilos más. Y bueno, aquí justo me apunto, muy justa, como si fueran 100 kilos. Esto viene súper bien, en caso de que tengáis el diario, escribir un poco, o en caso de que tengáis algún Excel o notas del iPhone, escribirlo. Entonces, bueno, el progreso es algo acumulativo, no es lineal, ni debería ser siempre lineal, porque esa línea es como una línea y tiene que haber como picos, ¿vale? Entonces, bueno, eso sería un poco a nivel de estrategia. Es que, claro, a mí me ha hecho parar un poco y decir, vale, qué importante es que alguien te recuerde que puedes hacer 100 kilos. Ahora, eso que no sea tu jefe en el gimnasio. Tu jefe en el gimnasio no puede ser tú diciendo, me apetece hacer esto, o es que creo que puedo hacer esto, o jope, es que he visto a esta chica hacer este peso y yo creo que también puedo. Entrando ahora un poco más en materia profunda, quiero también explicaros un poquito a nivel lo que pasa fisiológico, que es el cuerpo cuando acumula fatiga, acumula cansancio, acumula estrés oxidativo de muchas series, de esto que os pasa que terminéis de hacer una serie o terminéis de hacer un entrenamiento y os quedaréis fritas y os quedaréis así dormidas, como cuando acabas de comer. Pues eso, entreno, más semana, más. Eso en plano entreno. Ahora, llevado a plano de estudios. Estás opositando, estás en el trabajo trabajando de la sección de urgencias, estás haciendo viajes constantemente o estás trabajando atención al cliente de cara al público. Eso al final te hace que al final del día estés súper cao. Entonces ahora juntamos el estrés de una parte, de otra parte, más lo que tú percibes, que es tu, digamos, a nivel de lo que tú percibes más tu sistema de creencias de otras anteriores vivencias con las que te has quedado y también te hace influenciar en cómo lo estás viviendo. Y eso también supone una parte de estrés, que esa es la más peligrosa porque es la que no vemos. Entonces hay un proceso que es que el cuerpo hace que no es de adaptación, sino de supercompensación. Y esto llevado como por ejemplo, a un triángulo, ¿vale? En el que vemos pues, la esfera de la salud, la esfera de lo estético y la esfera del amor, del plano social. Es parte en el que el proceso pues, se produce una balanza y dice, hey, ¿estás aquí poniendo mucho? Te voy a quitar porque no me da. No me da. Y a veces en ese no me da pasan cosas, como puede ser pues, que estés más cansada, que pienses que no estás progresando, o que incluso peor, que se te vaya la regla, que tengas desequilibrios hormonales, que empieces a acumular más grasa visceral, que te veas la cara un poco más hinchada. Y eso también es una parte en la que es peligrosa porque ya nos estamos metiendo un poco en lo que viene siendo el sistema nervioso, que es, digamos, el jefe que lleva la batuta para hacerte sentir de una forma u otra a nivel de procesos fisiológicos que ocurren en tu cuerpo. Entonces, digamos que la estrategia aquí,
digamos, serían dos pequeñitas cosas. Seguramente necesites hacer una descarga muy ligera, es decir, muy ligera y que sea general, que no sea una descarga, lo que os he dicho al principio, no necesitas una descarga como tal, como a mí me ha pasado, sino que seguramente necesites bajar un poquito el volumen a nivel semanal, siempre, para siempre. Puedes empezar recortando mucho, como haciendo una serie por cada ejercicio y luego ir subiendo a una, dos, hasta quedarte en dos. Luego ir subiendo un poco, dos, tres y ver un poco en el punto en el que estás y volver a empezar si hace falta o volver a bajar solo a dos y luego un poquito a dos, a tres. Entonces, en el punto en el que estás es eso, para esa fatiga de la que he estado hablando, para que se vaya, para disiparla. Eso sería como la estrategia number one. La number two sería hacer una subida de hidratos, que no tiene por qué ser siempre todos los días, porque también entiendo un poco el jope, es que no voy a subir los hidratos entre semana porque el sábado me voy a comer por ahí o el sábado voy a cenar por ahí, entonces como quiero ahorrarme esas calorías de la semana, patatín, patatán, lo entiendo. Ahora, si a ti te importa el hecho de verte mejor, sentirte mejor, ver ese balance entre las tres áreas de tu vida, si estás llevando la gestión de la comida hacia solo un lado, que puede ser el social, hacia el, digamos, a que solo te lo permites cuando estás en ahí, pueden ocurrir luego cosas que no te esperabas, que muchas veces cuando empezamos en el mundo fitness pues nos pasa, cuando llevamos una temporada y nos queremos poner un poco más en serio, pasa, y es algo que no nos damos cuenta y que, pues eso, que al final pasa. Entonces, para prevenir un poco esto, haría una balanza, ¿vale? Entonces sería, pues por ejemplo, empezar con 2 días altos de carbohidratos, uno entre semana y otro para dejarlo al fin de. Esta subida de hidratos puedes ir haciéndola pues poco a poco, ver un poco cómo cambia tu cuerpo, cómo te vas sintiendo con respecto a los entrenamientos, que no tiene por qué ser, para entenderme, no tiene por qué ser una causa y efecto, no tiene que ser un día como un montón y al día siguiente, ¡buah! Estoy yendo a entrenar y lo voy a petar. No, o sea, seguramente tengas mejores sensaciones, pero también depende un poco de más cosas y más las mujeres. Entonces, esto a nivel de, por ejemplo, un hombre, seguramente lo noté. O sea, seguramente incluso si ya mejoras la comida pre-entreno, eso va a ser muy top. O que puede ser el desayuno o el pre-cam que te hagas. Entonces, digamos eso. No es una causa-efecto, sino que es un efecto acumulativo. Y ese efecto acumulativo no vas a engordar por comer un poco más de arroz un par de días a la semana. Entonces, vería un poco la frecuencia y tampoco me ceñiría días de pierna, subo calorías solo los días de pierna. Y los días que descanso, incluso recorto, porque como el otro día comí de más, pues hoy recorto y ya pues subiré otra vez el sábado. No, es mantener un poquito, incluso yo, mira, algo que yo empecé a hacer es hacer una media semanal de las calorías. Ciclaba días altos y días bajos directamente, o días medios, algo así, porque bajos como que para mí no existía. Entonces me hacía eso de una estrategia más psicológica de hay días altos y días normales, que es un día medio, ¿no? Porque dentro de ese medio es como lo que venía haciendo. Entonces eso, y multiplicar un poco y ir subiendo esa media semanal, eso es súper top. Algo también súper clave es, algo que además yo trabajo mucho con las chicas, es la adaptación neural que ocurre en tu cuerpo cuando estás haciendo un levantamiento. A mí me ha pasado, me acaba de pasar, es un ejemplo súper claro. ¿Qué ha pasado? Que he descendido los 90 kilos como si fueran 100 porque hace semanas que no me expongo a esa carga. No solo que no me expongo a esa carga, sino que en la totalidad de series, hace 3 semanas hice 3 series. Y a la semana siguiente hice una, semana siguiente otra, semana siguiente otra. Es decir, en 3 semanas he trabajado lo mismo que esa sesión. Entonces, mi cuerpo está le falta, ha perdido costumbre, por así decirlo. Ya no solo mi cuerpo, sino las conexiones que hay a nivel motor del cuerpo. Y esto también es súper importante, que a mí me gusta mucho trabajarlo con las personas que acompaño, no solo a nivel de, sí, obligarte, que tu estándar sea levantar pesos pesados, sino antes de levantar esos pesos pesados,
hacer que tu cuerpo entre en calor, que tu capacidad motriz entre en calor, se vaya preparando, le vas diciendo al cuerpo, ojo, ojo que se acerca, ojo que se acerca. Esto se puede hacer con ejercicios de preparación, que pueden ser más de movilidad, o un híbrido entre ejercicios de preparación y ejercicios de calentamiento ya propios de fuerza, como puede ser pues un gemelo en prensa para activar toda la zona de la cadena posterior, como puede ser una aducción en máquina, un patrón de abducción de cadera, y luego ya ir al peso muerto, incluso un patrón parecido al del peso muerto, pero en otro plano, como puede ser unas hiperextensiones. Entonces, esto es mega full importante. Si es que no lo estás teniendo en cuenta, tenlo en cuenta y me dices qué tal en comentarios. Ahora, ya ves que el progreso no solo es en este cuaderno maravilloso de entrenamiento y en lo que tú tengas en la cabeza, sino en ver un poco si es tu sistema de creencias, tu falta de coherencia entre lo que quieres hacer y lo que haces, o si de verdad quieres comprometerte con ese objetivo que tienes a nivel físico, a nivel de progresar en cargas, a nivel de verte mejor, a nivel de... También entiendo que es entrar en redes sociales, compararte, incluso compararte con tu yo del pasado que igual está más finita, lo que sea. Y es normal, entonces tómalo como referencia, vale, este es mi estándar, no me voy a fustigar por la situación en la que estoy, ahora tengo que seguir para adelante. Quien recoge siembra, o al revés, quien siembra recoge. Se me dan fatal los dichos, chicas. Entonces, bueno, os dejo por aquí ya buenas noches. Cualquier cosa me podéis escribir por Instagram, por privado, dejármelo en comentarios. Y gracias por estar aquí un día más.